Eh, Buenas noches, Zurich, y buenas tardes en el Perú. Vamos a continuar con el programa de la Quincena Cultural Peruana en Zurich, Quipus Zurich 2021. Como saben, los amigos de la quincena, dando énfasis a la relación entre migración y cultura. Precisamente hoy vamos a tener la presencia y la visita en la quincena de José Antonio Mazzotti con el tema y con una charla de la relación entre literatura y migración peruana. Vamos primero a escuchar unas primeras palabras y una autopresentación, como hemos hecho con los otros participantes en estas secuencias. José Antonio, buenas tardes. Sí, buenas noches en Zúrich, buenas tardes en Lima. Un placer estar presente en esta quincena cultural peruana en la hermosa ciudad de Zúrich, gracias a la invitación del Cónsul General del Perú, Luis Zapata, y al equipo que lo acompaña. Como ha mencionado el señor cónsul, estoy aquí invitado para dar una charla que va a ser de carácter general sobre el tema de literatura y migración en el Perú, que es un tema amplísimo, casi tan amplio como la propia historia peruana, diversa, heterogénea, múltiple, contradictoria. Así que trataré de resumir en más o menos 30 minutos a través de una serie de slides y citas escogidas desde el periodo colonial hasta el presente, cómo el fenómeno de la migración, tanto interna como externa, afecta a los discursos literarios peruanos, que también son múltiples y variados y en numerosas lenguas. Mi nombre es José Antonio Mazzotti, soy catedrático de literatura latinoamericana en la Universidad de Tufts en Boston. Desde allí estoy transmitiendo. Llevo muchos años trabajando temas de literatura colonial y contemporánea, particularmente temas relacionados con las crónicas andinas, el Inca Garcilaso, Huamampó, Matito Cusi. También he trabajado el fenómeno del criollismo colonial y cómo se proyecta hacia algunos hábitos mentales y prácticas políticas del criollismo contemporáneo, cosa que se puede ver en los titulares de los periódicos de hoy. Y el tema de la poesía y la documentación de lenguas amazónicas. Así que tengo experiencia con varios campos importantes de la literatura y la cultura peruana, pero también he trabajado, por supuesto, otros contextos latinoamericanos y peninsulares, ¿no? Sobre todo en el plano de la poesía y las crónicas. Eso en términos generales. No sé, Luis, si quieres decir algo o paso directamente a la charla. Sí, muchas gracias, José Antonio, por acudir a la convocatoria. Y a los amigos de la quincena, entonces, vamos a poder escuchar los próximos más o menos 30 minutos, una charla más o menos de José Antonio sobre el tema de literatura peruana o literatura y migración peruana en el marco de la quincena cultural. Okay. Perfecto. Paso entonces a la presentación, que va a estar apoyada por una serie de diapositivas presentadas secuencialmente, como pueden ver a partir de esta primera, con el título de Migración y Literatura en el Perú, ¿no? Y lo que vemos en la pantalla es un recuadro tomado de la Nueva Crónica y Buen Gobierno de Guamán Poma de Ayala, terminada de escribir hacia 1615, donde en uno de sus famosos dibujos aparece el autor caminando con su hijito, un perro, dos perros y un caballo. Es decir, la obra se concibe ya como un testimonio de la migración, ¿no? De la itinerancia del autor. Es algo que va a caracterizar a muchísimos escritores peruanos desde el siglo XVI en adelante. Desde tiempos preincaicos hay que recordar que la migración social tiene en el territorio andino una historia de alcances y proporciones inabarcables. Los desplazamientos de grupos considerables de población fueron práctica común impuesta desde mucho antes del Estado incaico con fines de pacificación, planificación alimentaria, unidad política y estabilidad militar. Ahí tenemos, por ejemplo, el sistema de enclaves poblacionales establecidos por la cultura Tiahuanacu, que podemos ver aquí en rojo, cerca del lago Titicaca, más o menos hace unos 1400 años,
dentro de su estrategia de dominio de diversos pisos ecológicos. Este es un concepto muy importante para explicar las migraciones andinas a lo largo y ancho del territorio. Así se origina otro de los grandes centros urbanos del Horizonte Medio en Huari entre los siglos VI y X de la era cristiana, cerca de la actual ciudad de Ayacucho, ¿no? Lo vemos aquí, más o menos en color rosado. Y Huari, este enclave, a su vez da lugar al centro ceremonial de Pachacamac en la costa central, a 26 kilómetros de la ciudad actual de Lima. Es decir, las distintas culturas andinas, en oleadas sucesivas, siglos tras siglos, se fueron trasladando por razones principalmente económicas y políticas, como vemos en este otro recuadro, donde hay un corte transversal de los pisos ecológicos, los llamados pisos ecológicos, que es la famosa tesis de John Murra, esbozada ya en los años 50 del siglo pasado, que explica muy bien cómo, según la altitud, hay una producción de plantas, de alimentos, de animales, que contribuyen a una tremenda variedad alimenticia en el mundo andino, ¿no? Y no voy a leer la cita completa de Cieza de León, pero uno de los mayores cronistas en la década de 1550, Pedro de Cieza de León, testimonió cómo los incas aprendieron de las civilizaciones anteriores a movilizar grandes grupos de gente, ¿no? Los llamados mitmacuna, o en castellano mitimaes, eran llevados por cientos o miles de región en región por razones de distribución alimentaria para que ayudaran a la producción de determinados valles y tierras, pero también para sostener la estabilidad política del imperio, ¿no? Para evitar que grupos recientemente conquistados, por ejemplo, se rebelaran. Entonces, a esos grupos conquistados se les llevaba más cerca del Cusco, y a población leal al imperio se le llevaba a las zonas fronterizas o nuevamente en expansión. Y de este modo, el fenómeno económico y político era básicamente el mismo. Añade Cieza, voy a leer esta cita, ¿no? Porque en estos collas, es decir, la región del lago Titicaca, y en todos los más valles del Perú, que por ser fríos no eran tan fuertes y abundantes como los pueblos cálidos y bien proveídos, mandaron los incas, que como la gran serranía de los Andes comarcaba con la mayor parte de los pueblos, que de cada uno saliese cierta cantidad de indios con sus mujeres, y estos tales, puestos en las partes que sus caciques les mandaban y señalaban, labraban sus campos, en donde sembraban lo que falta en sus naturalezas, proveyendo con el fruto que cogían a sus señores o capitanes, y eran llamados mitimaes. Entonces, el mitimae o mitmac es una figura fundamental de la historia andina, desde antes de los incas, pero con la expansión del imperio incaico se hizo una figura y una función muy, muy necesaria, y esto es algo que Cieza entiende muy bien. Vamos a ver después qué tiene que ver esto con la literatura. Para comenzar, recordemos la variedad lingüística, ¿no? Los mitimaes se iban hablando una lengua a una región donde se hablaba otra lengua y viceversa. Entonces, el intercambio lingüístico, el mosaico lingüístico andino, que abarcaba sin duda cientos de lenguas antes de la llegada de los españoles. El día de hoy se han registrado oficialmente solamente 48 lenguas originarias en el Perú, lo cual es ya bastante, ¿no? Pero antes eran más. Todo esto contribuía a formas de discurso que desgraciadamente se han perdido por la falta de escritura alfabética, pero que en tiempos coloniales fue recogida esta variedad, ¿no? Parcialmente. Guamán Poma, uno de nuestros cronistas más importantes, como sabemos, también opina sobre los mitimaes, pero de una manera muy peculiar. Dice que, bueno, sabemos que esta percepción perfectamente lógica del migrante como foráneo es explotada por Guamán Poma más adelante para su caracterización de los españoles, ya que para él no eran más que extranjeros sin derecho de propiedad sobre el territorio andino, ¿no? La cita textual dice: y los indios son propietarios naturales de este reino y los españoles naturales de España. Acá en este reino son extranjeros, mitimais. Cada uno en su reino son propietarios legítimos, poseedores, no por el rey, sino por Dios y por la justicia de Dios. Esta es una primera visión anticolonial de la presencia española. Los españoles para Guamán Poma son unos mitimaes, unos importados, que no corresponde para ellos la legitimidad de la posesión de la tierra. Sin embargo, como sabemos, tienen la hegemonía política y militar. Otro gran cronista que habla del tema es
nada menos que el Inca Garcilaso de la Vega, que cuenta que los incas, cito, sacaban parte de la gente de aquella tal provincia belicosa y muchas veces la sacaban toda y la pasaban a otra provincia de las domésticas, donde viéndose por todas partes rodeados de vasallos leales y pacíficos, procurasen ellos también ser leales, bajando la cerviz al yugo que ya no podían desechar, ¿no? Como mencioné también, Huamampoma en su nueva crónica menciona las calles o grupos humanos de la administración, dividiendo a la población en distintos trabajos y funciones, ¿no? Y dice, y se sacaba de estos valentones indios, mitimáes, extranjeros en otras provincias, le poblaba, dándole tierras, pastos y cementeras de sobra para toda su generación, dándole mujer de la misma tierra. Esto hacía por tener su reino seguro, es decir, los mitimáes implican también un proceso de fusión, un proceso de conversión de parentelas entre los recién llegados y los ya establecidos, que de alguna manera creaba nexos y alianzas políticas novedosas en favor del poder cusqueño, es decir, era una herramienta política. Hablando del Inca Garcilaso, entonces vamos a profundizar un poquito en ya no tanto la migración real, la migración histórica. Como sabemos, el Inca Garcilaso es uno de los grandes migrantes de la literatura peruana y hay que verlo también en esa condición. No nos olvidemos que él nace en el Cusco en 1539, a los 20 años, en enero de 1560, antes de cumplir 21, se marcha del Cusco y nunca vuelve, ¿no? Se va a España, donde trata de tramitar una serie de pedidos de exención tributaria, herencia, privilegios a partir de la participación de su padre en la conquista del Perú y la pertenencia de su madre a una rama de la nobleza incaica, la panaca de Tupac Yupanqui, que se quedó en el Cusco y ayudó, colaboró con los españoles. Sin embargo, al Inca le fueron negadas estas peticiones, como sabemos, en un famoso incidente en el Consejo de Indias en 1563. Lo que tenemos en este cuadro es un esquema de la sucesión incaica, ¿no? Empiezo con el séptimo Inca Yaguarhuaca, Huiracocha Inca el octavo, Pachacútec el noveno, el décimo, que viene a ser bisabuelo del Inca Garcilaso, Tupac Inca Yupanqui, que tuvo numerosos hijos, uno de ellos nada menos que Huayna Cápac, que se constituiría como el 11º Inca, pero un hermano, por lo menos hermano de padre de Huayna Cápac, Hualpa Tupac Inca Yupanqui, tuvo a una joven llamada Chimpuocllo, que en 1539 dio a luz a Gómez Suárez de Figueroa, que sería el Inca Garcilaso. Es decir, el Inca nació en Cusco y su primera lengua fue el quechua, ¿no? Como vemos, esta suma de migraciones, por lo pronto la migración del padre, el capitán Garcilaso La Vega, determinó que con el tiempo este niño mestizo aprendiera el español. Entonces, toda la obra del Inca Garcilaso, los comentarios reales, es un testimonio de la migración lingüística, porque el Inca constantemente traduce lo que su memoria en quechua le dice, le dicta, archiva, y lo pone en castellano, un castellano perfectamente renacentista que sin embargo tiene resonancias, estrategias, narrativas, argumentativas, que de alguna manera evocan formas del discurso quechua. Esto es muy interesante, lo he trabajado en un libro que se llama Coros Mestizos del Inca Garcilaso, donde vemos que la migración lingüística marca ya uno de los principales rasgos de la literatura peruana desde muy temprano, desde el siglo XVI y XVII. También dentro de lo que se llama la migración lingüística del Inca Garcilaso hay que ver lo que constituye la estructura del quechua frente a la estructura de una lengua como el español. No quiero entrar en demasiados detalles por falta de tiempo, pero básicamente en esta cita que corresponde a una lingüista norteamericana, Claudette Columbus, ella sostiene que la concepción del espacio y del tiempo y del universo en lenguas amerindias es distinta que la de las lenguas occidentales, ¿no? En el quechua se suele entender la totalidad natural en una relación horizontal, no tanto de jerarquías como hacemos en el caso del español o el inglés y otras lenguas indoeuropeas. No quiero profundizar mucho, pero simplemente decir que el quechua es una lengua que no es fácil de traducir en toda su dimensión y a veces algunos campos semánticos, algunas concepciones
migraciones, ¿no? Me estoy deteniendo unos minutos en el Inca Garcilaso porque es un ejemplo paradigmático de la migración, no solo personal, geográfica, que sin duda él vivió en carne propia, sino también de la migración verbal, ¿no? De cómo la literatura, el producto escrito, se ve afectado por esa experiencia radical que es la del desarraigo de la tierra propia y el asentamiento en una tierra nueva. El Inca, por ejemplo, en el libro 8 de la primera parte de los comentarios reales, tiene esta cita muy interesante, ¿no? Que dice: el año de 1556 se halló en un resquicio de una mina de las de Cayaguaya una piedra de las que se crían con el metal del oro, del tamaño de la cabeza de un hombre. El color propiamente era color de bofes y aún la hechura lo parecía, porque toda ella estaba agujereada de unos agujeros chicos y grandes que la pasaban de un cabo a otro. Por todos ellos asomaban puntas de oro, como si le hubieran echado oro derretido por encima. Unas puntas salían fuera de la piedra, otras se emparejaban con ella, otras quedaban más adentro. Decían los que entendían de minas que si no la sacaran de donde estaba, que por tiempo viniera a convertirse toda la piedra en oro. En el Cusco la miraban los españoles por cosa maravillosa. Los indios la llamaban huaca, que como en otra parte dijimos, entre otras muchas significaciones que este nombre tiene, una es decir admirable, cosa digna de admiración por ser linda, como también significa cosa abominable por ser fea. Yo la miraba con los unos y con los otros, ¿no? Esta mirada con los unos y con los otros, esta mirada dual, aparentemente contradictoria, es parte del legado de los campos semánticos y las estructuras del quechua, como ha descrito Claudette Columbus, ¿no? Y se nota en algunos elementos de los comentarios reales. Tengo más ejemplos de la migración discursiva, en este caso, como el Inca Garcilaso, por ejemplo, calca frases. Esto lo sostiene el reconocido lingüista Rodolfo Serrón Palomino, ¿no? Frases como, por ejemplo, que dicen: de donde 10 y 10 veces frases del lenguaje del Perú, por muchas veces suplicaré encarecidamente, etcétera, ¿no? Más adelante también tiene frases como guardar en el corazón, que el mismo Garcilaso traduce como guardar en la memoria. Son traducciones literales de frases hechas en quechua, ¿no? Es decir, hay una migración discursiva de la matriz quechua a la lengua de llegada, que es perfectamente legible en castellano, pero que no se podría plenamente si el propio Inca no hiciera a veces estas acotaciones, ¿no? Diciendo es frasis de la lengua general del Perú. Hay otro interesante elemento que tiene que ver con la migración discursiva y produce una oscilación del sujeto mestizo, es decir, un movimiento pendular en las preferencias de la persona que habla en el texto, a veces por el lado incaico, a veces por el lado español, ¿no? Esto es muy interesante porque nos marca un rasgo importantísimo, muy característico de la literatura andina, que es esta dualidad semántica y dualidad posicional. En el capítulo 15 del libro 1 de los comentarios, el Inca habla del origen de los incas reyes del Perú, ¿no? Y cito: viviendo, muriendo aquellas gentes de la manera que hemos visto, o sea, los indios antes de la llegada de los incas, permitió Dios nuestro Señor que de ellos mismos saliese un lucero del alba, se refiere a Manco Cápac y Mama Oglio, ¿no? Los incas fundadores, que en aquellas oscurísimas tinieblas les diese alguna noticia de la ley natural y de la urbanidad y respeto que los hombres debían tenerse unos a otros, y que los descendientes de aquel, procediendo de aquel lucero del alba, procediendo de bien en mejor, cultivasen aquellas fieras y las convirtiesen en hombres, haciéndoles capaces de razón y de cualquiera buena doctrina, para que cuando ese mismo Dios, sol de justicia, tuviese por bien de enviar la luz de sus divinos rayos a aquellos idólatras, los hallase no tan salvajes, sino más dóciles para recibir la fe católica y la enseñanza y doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Romana. Esta es una cita muy conocida que da inicio al relato de la fundación del Cusco, ¿no? Los que han leído los comentarios reales acordarán que la versión de Garcilaso es una versión que posiblemente pertenece a la realeza cusqueña, a la familia específica del Inca Garcilaso, ¿no? Pero es muy curioso que el Inca Garcilaso, en este pasaje que acabo de leer, use figuras como, por ejemplo, Sol de Justicia, que corresponden sin duda al imaginario europeo. Acá vemos un famoso grabado de Alberto Durero, famoso grabador, pintor flamenco del Renacimiento,
donde representa al sol de justicia, que no era más que otro nombre de Cristo. Cristo es el sol de justicia montado sobre un león, por ser en el hemisferio norte el mes del solsticio de verano, con la constelación Leo, que coincide prácticamente con una espada en la mano y una balanza en la otra, y el sol de justicia, que es Cristo, viene a imponer un nuevo orden, ¿no? Pero es interesante que el sol sea también una de las figuras tutelares del panteón incaico. Es decir, si uno lo lee con sutileza, con suspicacia, va a encontrar que la elección de este tópico europeo del Renacimiento, el sol de justicia, corresponde a una preferencia de símbolos de la realeza cusqueña. Y podríamos profundizar aún más, ¿no? Con Guamán Poma, que habla de dos soles: el sol incaico de diciembre, que es el Inti mayor, y el sol débil del solsticio de invierno en junio en el hemisferio sur, ¿no? Que celebra otro tipo de fiesta, como lo vemos aquí chiquitito en junio, muy grande, con bigotes, maduro en diciembre. Entonces, estos dos soles llevan a la posible interpretación del pasaje que he leído como una especie de advertencia de que el sol de justicia en un momento va a decaer, puede decaer y convertirse en un sol débil en la administración colonial, ¿no? Bueno, hay mucho más que explicar, pero lo que quiero decir es que el Inca Garcilaso va tejiendo de manera muy sutil, muy inteligente, elementos que resuenan a la tradición andina para que desde un público receptor propiamente andino, quechohablante, se interprete la obra con mayor sutileza, ¿no? Con mayor ambigüedad que lo que suele ocurrir con la crítica occidental o europoide, como diría el crítico chileno Lipschutz. Voy a seguir con el Inca un minuto más para poder avanzar con el tiempo. Y otro pasaje importante es esta conversación que el Inca Garcilaso relata en un momento de su adolescencia, cuando él tenía 15 o 16 años, y habla con su tío Cusihualba, que es el que le cuenta la historia de Manco Cápac y Mama Ogllo, ¿no? Pero lo curioso es que cuando el Inca Garcilaso reproduce este diálogo y pone en boca de su personaje adolescente él mismo estas palabras, hay una clarísima oscilación del sujeto, ¿no? A eso es a lo que iba, que la migración del Inca de la cultura incaica a la cultura española, ya escribiendo en España muchos años más tarde, lo lleva a cambiar sus preferencias entre una cultura u otra, o a veces conjugarlas. Es decir, se convierte esta literatura en una literatura heterogénea por excelencia, ¿no? Cito: Inca, tío, pues no hay escritura entre vosotros, que es la que guarda la memoria de las cosas pasadas. ¿Qué noticia tenéis del origen y principio de nuestros reyes? Porque allá los españoles y las otras naciones subcomarcanas, como tienen historias divinas y humanas, saben por ellas cuándo empezaron a reinar sus reyes y los ajenos, y el trocarse unos imperios en otros, hasta saber cuántos mil años ha que Dios crió el cielo y la tierra, que todo esto y mucho más saben por sus libros. Empero, vosotros que carecéis de ellos, o sea, los incas, ¿qué memoria tenéis de vuestras antiguallas? ¿Quién fue el primero de nuestros incas? ¿No? Interesante, ahí a eso me refiero, ¿no? Vuestros, nuestros, ¿dónde está el Inca, no? ¿Cómo se llamó? ¿Qué origen tuvo su linaje? ¿De qué manera empezó a reinar? ¿Con qué gente y armas conquistó este grande imperio? ¿Qué origen tuvieron nuestras hazañas? Entonces, esta oscilación entre el vosotros y el nosotros nos lleva a pensar que el Inca se identifica con el mundo andino en algunas cosas y con el mundo español en otras, pero que también esto puede estar funcionando como un mecanismo semántico de los famosos pronombres de la primera persona del plural en quechua, nojaiku y nojanchis, ¿no? El nosotros inclusivo y el nosotros exclusivo. Es decir, el Inca acusa en esta dualidad lingüística que él vive en carne propia, acusa elementos, resonancias de la cultura matriz incaica. Y la migración personal que él sufre no borra esos orígenes, más bien determina una configuración nueva en su literatura. Otro rasgo importante es la migración onomástica. Como sabemos, él nace
en 1539, con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, pero hacia 1563 ya en España empieza a cambiarse el nombre. Primero a Gómez Suárez de la Vega, 2 años más tarde a Gómez Lazo de la Vega. Hay ya documentos de ese año 65 como Garcilaso de la Vega a secas, pero recién unas décadas más tarde, hacia 1590, ya firma de manera plena, ¿no? Con el sobrenombre de Inca. Primero, en los diálogos de amor firma como Garcilaso Inca de la Vega, y a partir de la Florida del Inca en 1605, como Inca Garcilaso de la Vega, que es el nombre que ha quedado, es un nombre mestizo por excelencia, es decir, es otra forma de la migración sobre cómo el Inca va autodefiniéndose, que es algo que ocurre con muchos escritores, ¿no? Migrantes, van reconstruyendo su identidad y eso deriva en formas de expresión literaria novedosas. También se puede expresar esto gráficamente con el escudo que el Inca se inventa, que como vemos tiene un lado incaico, con el amaru, el arco iris, la mascapaicha, el inti y la quilla, ¿no? Son las divinidades tutelares incaicas, y una mitad española que representa los blasones de sus 4 ramas familiares, es decir, de sus abuelos paternos, los Vargas, los Figueroa, los Sotomayor y los Lazo de la Vega, ¿no? El Inca trata de conjugar estas 2 mitades de su identidad y el producto es un producto híbrido. Es un producto que no es completamente español ni completamente incaico, es un producto mestizo por excelencia, pero que como vemos no amalgama, solamente yuxtapone ambas culturas. Y bueno, lo más evidente que esta migración geográfica que el Inca vive, desde el Cusco natal, acá vemos la famosa calle con la piedra de los 12 ángulos, seguramente muchos peruanos recuerdan esta famosa y linda calle cusqueña, viaja en 1560 a España y termina alojándose casi 30 años en la casa de su tío paterno Alonso de Vargas, hermano de su padre, en la calle del Capitán, en Montilla, que es un pueblo andaluz. Y en 1591 se muda a la gran ciudad de Córdoba, ¿no? Que había sido capital del califato. Acá vemos una vista, tenemos una vista muy bonita de la mezquita catedral de la ciudad de Córdoba, donde actualmente se encuentra enterrado el Inca Garcilaso en su mayor parte, porque unos huesos fueron llevados por el rey Juan Carlos I en 1978 y están alojados en la Capilla del Triunfo al lado de la Catedral del Cusco. Ahora, en la migración colonial, volviendo al plano general y saliendo un poco del Inca Garcilaso, sabemos que las migraciones indígenas fueron reforzadas por el sistema de la mita, que el virrey Toledo, en la década de 1570, adaptó para la explotación minera como tributo obligatorio. Los desplazamientos temporales o permanentes de población fueron así llevados a mayores proporciones, pero sin el sentido de reciprocidad que los incas habían respetado, ¿no? Y esto ocurre aún antes del llamado periodo de estabilización colonial, que ya viene a ser más o menos a partir de la década de 1580 hasta principios del siglo XVIII. No quiero detenerme mucho en los datos del despoblamiento. La migración colonial produce un descenso dramático en la producción agrícola, porque la población andina es puesta al servicio de la explotación minera y eso significa el abandono de los campos. Entonces, la migración produce también efectos desastrosos. Hay otra importante forma de migración que es la del componente africano. Como sabemos, los esclavos africanos llevados a la fuerza desde el propio siglo XVI en adelante implican también formas de recomposición social, de reestructuración de la pirámide económica, política del mundo andino y tiene repercusiones importantes también en formas y expresiones de nuestra literatura hasta el día de hoy, ¿no? La literatura afroperuana, enormemente importante, pero poco atendida por la crítica. Hay otras formas de migración importantes, ya en el siglo XIX, sobre todo, de asiáticos europeos. En el siglo XIX llegan una gran cantidad de trabajadores chinos y también trabajadores japoneses a fines del mismo siglo. Y, por supuesto, en esta ola migratoria también coinciden muchos europeos en el siglo XIX y XX. ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Que estamos viendo aquí sucesiones migratorias. En el siglo XVI llegan los españoles al territorio andino, en los siglos XVII y XVIII un auge
en la trata de esclavos y llegada de numerosos africanos en el siglo XIX y XX, sobre todo asiáticos europeos. Estas son las tres olas migratorias del mundo colonial e inicialmente republicano, que el historiador norteamericano John Coatsworth va a llamar los tres primeros ciclos de la globalización en América Latina, es decir, llegada de gente de afuera al territorio andino. Pero hay una cuarta ola de la migración y es muy importante. Nos interesa mucho a nosotros los migrantes, a los peruanos que están en Zúrich y al 1,5 millones o más de peruanos que están en los Estados Unidos. Y es que a partir de las últimas décadas del siglo XX, el Perú pasa de ser tradicionalmente un país de inmigrantes extranjeros a uno de emigrantes, a la vez que se dan ingentes migraciones internas, es decir, la famosa política de los desplazados durante sobre todo la guerra interna en el Perú en la década del 80, que le cambian definitivamente el rostro a ciudades como Lima, Trujillo o Arequipa. Hay que reconocer, como apunta el sociólogo Teófilo Altamirano, que en relación a la migración internacional es la del 80, la década de la aceleración del éxodo. Por eso, dentro del contexto de las migraciones internacionales, el Perú aparece como un país de constante crecimiento emigracionista. Un poco más de 1 millón de peruanos, eso 89, ¿no? Cuando aparece este libro, ahora ya son casi 3 millones, ¿no? Están en el exterior, es decir, 1 de cada 22, aproximadamente el 5%, se calcula que hoy es casi el 10% de la población peruana la que está afuera, aunque ha habido retornos últimamente, eso es cierto, ¿no? Se ha desacelerado la migración de Perú hacia afuera, pero todavía hay muchísimos peruanos que viven en el extranjero. Si bien este porcentaje no es extremadamente alto, sin embargo, tiene un impacto cualitativo enorme, que se nota, por ejemplo, en las remesas que mandan los peruanos al Perú y también en la fluidez de la información, de las experiencias. El Perú se ha globalizado mucho gracias a sus migrantes. En términos literarios, el crítico Antonio Cornejo Polar propuso 3 sistemas, estos 3 primeros sistemas que vemos aquí, de circulación, de creación literaria. Uno llamado culto, que es el convencional que conocemos en forma de libro, en formato impreso, de origen europeo, la novela, el cuento, la poesía. Pero hay otro sistema popular, tradicional en español, que es anónimo, oral por excelencia, el chiste, el yarabí, etcétera. Otro gran sistema o pansistema en lenguas originarias o indígenas, que se calcula que son más de 50, aunque el Ministerio de Cultura registra oficialmente 48, ¿no? La más importante, sin duda, es el quechua, que tiene una enorme producción literaria. Y hay otro sistema importante que el crítico contemporáneo Paul Yake ha propuesto, que es el sistema de la literatura transnacional, que nos interesa mucho a los migrantes en el extranjero, ¿no? Se da principalmente en castellano, pero con elementos del inglés o el francés, es producto de los movimientos migratorios y por lo tanto hay un énfasis en la subjetividad descentrada por el transterramiento en los autores del exilio, es decir, la perspectiva de los escritores peruanos migrantes es diferente en muchos casos de la de los escritores peruanos que se han quedado en el país natal. Aquí un mapa de las lenguas indígenas del Perú por familias. Sabemos que son por lo menos 48 lenguas indígenas. La mancha roja es la familia quechua, la mancha azul es la familia amazónica más amplia, que es la familia Pano, a la cual pertenecen el Cacataibo, el Shipibo, el Isconagua, etc. Y luego tenemos otras familias como el Secoya y otras que no voy a entrar en detalles, pero lo que quiero decir es que la variedad lingüística y por lo tanto la variedad literaria del Perú es tremenda. Es una de las más ricas de América Latina y a veces es subvalorada porque se privilegia la literatura solamente en español. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en las políticas de Estado, ¿no? Que privilegian la lengua española y un tipo de escritor del circuito culto, fundamentalmente. Yendo a la literatura quechua, por excelencia, ¿no? Y ya voy entrando poco a poco en la recta final. El crítico Julio Noriega, que es uno de los mayores estudiosos de la literatura quechua actual, habla de 3 tipos de migrantes andinos, ¿no? El comprometido, que celebra sus raíces culturales; el desvinculado, que los niega y trata de adaptarse completamente al medio urbano occidentalizado; y el indeciso, ¿no? El que fluctúa
entre ambas posturas y adquiere así una ambivalencia medular a su psique y su inspiración interna, ¿no? El caso paradigmático de Cornejo Polar y José María Arguedas, ¿no? Otro gran migrante de nuestra literatura. Pero también hay migrancia hacia el extranjero, ¿no? Nos dice Noriega en esta cita: la poesía escrita en quechua es una literatura fundacional, pero precaria y atípica, que busca instalarse conquistando la página impresa en el sector bilingüe quechua-español de la sociedad peruana. No es una poesía cuya práctica y realización literarias pertenezcan enteramente al mundo quechua, pero obviamente tampoco al mundo hispanohablante, ¿no? Esta nueva literatura quechua de la migración es un producto muy novedoso y difícil de clasificar. Algunos herederos de Arguedas, la poeta Dida Aguirre de Huancavelica, el poeta Eduardo Ninamango Malqui de Huancayo, el poeta Isaac Guamán Manrique también de Huancavelica, poetas quechuas migrantes en el extranjero. Hay tres notables, hay otros por supuesto, pero estos tres son muy importantes. Freddy Roncaya, que vive en Nueva York y tiene incluso un libro que se titula Escritos Mitimaes, o sea, escritos de un migrante quechua en el extranjero. Odi González, también en Nueva York, es profesor de quechua en la Universidad de Nueva York. Y Chasca Ancanina Guaman, que fluctúa entre Estados Unidos y Francia. Ella es antropóloga de profesión, pero es una de las grandes poetas quechuas contemporáneas. Estos tres autores acusan recibo de su experiencia migratoria en su poesía en quechua, que ellos mismos traducen al español. En cuanto a poetas hispanohablantes, como ya hemos mencionado, la década del 80, que es una de las décadas importantísimas en el fenómeno histórico de la migración peruana hacia el extranjero, había dos grupos, entre otros, importantes. Los Tres Tristes Tigres, donde, por ejemplo, dos de los tres, Eduardo Chirinos, se exilió, se asentó en Estados Unidos, lamentablemente murió relativamente joven, el año 2016. Bueno, un servidor que vivo en Estados Unidos desde hace más de 30 años, ¿no? También desarrollo la mayor parte de mi obra poética y literaria fuera del Perú. Y el poeta Raúl Mendizábal, que ha vivido una migración interna, de Piura a Lima y de Lima a San Ramón, ¿no? En la selva alta peruana. Otro grupo importante fue el movimiento Cloaca, también en los 80, surgido en Lima, pero algunos de sus miembros son migrantes por excelencia, migrantes internos, como Domingo de Ramos, que nació en Ica y se mudó a Lima, Roger Santibáñez, que nació en Piura, vivió en Lima y se mudó a los Estados Unidos hace ya 20 años, Mariela Dreyfus, también de Lima, que vive en Nueva York actualmente, y otros, como por ejemplo Edean Novoa, que es de Huancayo, emigró a Lima, José Velarde, que es de Puno, también en Lima, etc. Es decir, en los grupos poéticos peruanos de los años 80 también hay mucha migración, tanto interna como externa. Poco después, en los años 90, surge otro grupo importante, el grupo Inmanencia, formado por 4 poetas, 3 de los cuales, Cristian Segarra, Enrique Bernales y Carlos Villacorta, actualmente viven en los Estados Unidos. Y esto marca también sus perspectivas, su forma de ver la vida, su forma de tratar el lenguaje poético, ¿no? De una manera diferente. Y por supuesto, existen las migraciones virtuales. Este es, podríamos decir, es un quinto elemento de la migración literaria, porque debido a que todos los pueblos del mundo hoy son parte de una red electrónica intercomunicativa, ¿no? La Internet, los jóvenes de todas partes comparten un tipo de experiencia que ninguno de los mayores ha tenido o tendrá. Al contrario, la generación mayor nunca verá repetida en la gente joven su propia experiencia. Esta ruptura entre generaciones es completamente nueva, es planetaria y universal. Es decir, el fenómeno no es solamente geográfico, es un fenómeno generacional. Ahora, gracias a la Internet, a la globalización, hay formas de escritura, los memes, las abreviaturas, tipos de mensaje que influyen en la expresión literaria de una manera muy diferente a lo que se hacía hace 30, 40 años. Bueno, hasta ahí, entonces, esta visión panorámica que podría resumir en el fenómeno de la migrancia, que es la internalización de la migración. La migrancia es una especie de cisma en la psique del migrante, ¿no? Puede desarrollarse de distintas maneras, como había dicho Julio Noriega, celebrando el origen, celebrando el lugar de llegada o
en una posición ambivalente entre ambas. Y estas posturas determinan formas de expresión literaria muy novedosas en el caso de la producción peruana. Muy bien. Ahí me detengo, estimado José y querido público que ha escuchado pacientemente estas reflexiones. Así que no sé si tenemos algunos minutos para conversar del tema, como tú dispongas, José. Sí, pues Antonio, muchas gracias por la charla ilustrativa y tocando justamente los temas que hemos venido tocando en diferentes entradas en la quincena y que todavía vamos a seguir esta semana. Y una primera pregunta, José Antonio, sobre Garcilaso, ¿no? El Inca Garcilaso no emigra por razones literarias, ¿no? Son otros motivos que están quizás inconscientes, ¿no? Pero los motivos formales no tienen que ver con la literatura. Pero después se traduce, ¿no? La experiencia de él en España, que recurre a la escritura, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación de cómo también él se pasa de una dimensión a otra, ¿no? Y luego termina la escritura como una solución al problema existencial, ¿no? El problema vivencial. Sí, sí, muy bien, es una buena pregunta, porque en efecto lo que vemos en el Inca es una migración discursiva, también en el sentido de que el tipo de argumentación, el tipo de discurso que el Inca seguramente manejaba a sus 20 años, cuando se va del Cusco, ya él era un bilingüe, como se conoce en términos lingüísticos, un bilingüe coordinado, es decir, manejaba perfectamente las dos lenguas, es el discurso del reclamo judicial, el recurso de la prosa notarial, en la cual él había sido entrenado por su propio padre, ¿no? Que fue corregidor del Cusco, el conquistador Garcilaso de la Vega Vargas. ¿Por qué se va? Porque quería pedir privilegios, exenciones y quizá el reconocimiento de la herencia paterna. El Inca, como sabemos, era hijo ilegítimo, era mestizo. Cuando muere su padre en 1559, él, que era el hijo varón, el único varón que había tenido su padre, tuvo 3 hermanas de 2 madres distintas. El papá le dio 3 hermanas, pero que murieron jóvenes. Entonces, las encomiendas del padre quedaron vacas, como se decía, ¿no? En la época, o sea, vacantes. Y el Inca va a España para pedir que se las den, basándose en los méritos del padre, en la alcurnia de su madre, y bueno, y se recibe con ese portazo en la cara que le dice, no, tu padre, mira, lo dicen los historiadores, ¿no? Gómara y Zárate, tu padre participó en la batalla de Guarina y ayudó al rebelde Gonzalo Pizarro a ganar esa batalla contra el rey. Entonces, esa sospecha de traición determina que el Inca Garcilaso no reciba ninguna herencia, pero ahí se da cuenta de la gran importancia de la escritura histórica. Entonces, poco a poco empieza a formarse intelectualmente. Él nunca fue a la universidad, ¿no? Es un autodidacta pleno. Gracias a que en Montilla la orden jesuita tenía una buena biblioteca y también unos parientes lejanos, los marqueses de Priego, le facilitaron acceso a los libros importantes del Renacimiento. Él empieza a formar su discurso historiográfico que desarrolla a lo largo de varias décadas, con un intermedio en la carrera militar, en la rebelión de las Alpujarras, que no progresa porque él abandona luego las armas, y en 1590 publica esta espléndida traducción de un tratado renacentista del amor, los diálogos de amor del León Hebreo. Entonces, en efecto, él no se va del Perú por razones literarias en absoluto, posiblemente ni estaría pensando que iba a ser un gran autor. Se da cuenta por necesidad de la importancia de la escritura histórica, de cómo establecer un discurso sobre el pasado, cómo recuperar la dignidad, no solamente de su padre, que había sido, según él, difamado por los escritores como Gómara y Zárate, y más tarde el Palentino, sino también del pueblo materno, ¿no? De la gran civilización incaica que muchos historiadores españoles trataban como una civilización inferior, ¿no? Salvaje, idólatra. Ese es el discurso de las crónicas toledanas de la década de 1570, sobre todo el Inca responde a esas crónicas y dice, un momentito,
el sistema administrativo incaico era en muchos aspectos superior al de la monarquía española y la administración colonial, cosa que en ese momento, claro, era un poco fuerte, ¿no? Porque iba contracorriente del discurso oficial. Pero es gracias a esta forma de entender la escritura, el discurso histórico que el Inca Garcilaso asume con tremenda originalidad, ¿no? Porque los comentarios reales es una crónica que no se parece a muchas otras sobre el mundo andino, no se parece a lo que escribe José de Acosta, Pedro de Cieza, Gómara, Zárate, etc. Tiene un colorido, una riqueza semántica, un sabor muy superior, ¿no? Con fuertes rasgos literarios, retóricos, por eso es que es considerada una obra de la historia y de la literatura, ¿no? Que son ramas que se imbricaban profundamente en la época. Entonces, sí, hay una migración, aparte de la migración personal que el Inca vive, una migración discursiva, ¿no? Importante, del alegato judicial, notarial, al discurso historiográfico de la alta retórica, a lo largo de varias décadas, es cierto. Va a mirar el Inca Garcilaso el Perú desde fuera, ¿no? Que eso es lo que pasa con los fenómenos migratorios, ¿no? Que los migrantes miran a su país desde un lugar distinto, ¿no? Y en el caso del Inca Garcilaso, que se va a ver además en siguientes ejemplos, pasa por un proceso con esta mirada desde fuera de autoconciencia, ¿no? Como dice, la conciencia no está vacía, pero luego con estos procesos de autoconciencia comienza a variar el discurso, a enriquecerse el discurso, ¿no? Y va a discurrir el Inca Garcilaso entre la realidad y la ficción, ¿no? Porque él va a recurrir a la escritura, va a tratar de recuperar a través de la evocación también, ¿no? Del incanato, ¿no? Y de su pasado, su familia, pero va a optar también por caminar por la frontera entre ficción y realidad, ¿no? Bueno, eso se puede decir desde una mirada contemporánea, ¿no? Pero el Inca es muy enfático en afirmar que incluso jura, ¿no? Decir verdad, ¿no? Hay un famoso artículo de José Durán que se titula justamente El Inca Garcilaso jura decir verdad. Lo que pasa es que el concepto de verdad en esa época, en la época del Renacimiento, es diferente del concepto de verdad hoy. Hoy lo llamaríamos en efecto una forma de la ficción, ¿no? Por ejemplo, se acusaba al Inca de inventar un imperio incaico benévolo, complaciente, de riendas rosadas, como dice José de la Riva Agüero, que no corresponde a la realidad, porque hay otros cronistas que nos pintan a los incas como guerreros, impositivos, etcétera, ¿no? La verdad del género historiográfico en el Renacimiento es la verdad trascendental, la verdad de, por ejemplo, en una mentalidad religiosa, la presencia de Dios, ¿no? Dios determina determinadas cosas. Y también de paradigmas de conducta, ¿no? Eso es, por supuesto, altamente platónico, pero esas son verdades de la época. Para nosotros quizá no. Entonces, todo el aparato retórico de la historiografía se pone al servicio de esas verdades, ¿no? Como decía otro cronista que el Inca cita, la retórica es el alma de la historia, porque sin retórica no hay historia. La retórica, como sabemos, es un aparato argumentativo, discursivo, que busca convencer, conmover y mover a la acción. El Inca, en efecto, logra hacer eso, ¿no? Logra convertir a sus lectores en simpatizantes del mundo andino y, por lo tanto, potencialmente en defensores de la dignidad de los pueblos indígenas. Y esto hasta el día de hoy, ¿no? Esa es la verdad del Inca. Ahora, puede ser inexacto de manera científica, arqueológica, gracias a muchos descubrimientos actuales, a la lectura de otras crónicas, sin duda. Pero de lo mismo se le puede acusar a José de Acosta, a Cieza, a Gómara, al Palentino, al propio Blas Valera, en el cual el Inca se basa, ¿no? Ningún cronista de la época está exento de este examen, de este escrutinio. Todos admiten elementos que podríamos llamar ficticios. Ahora, hay otro detalle importante que hay que notar. El Inca, en efecto, puede dar la impresión de que está inventando, ¿no? Está idealizando el imperio incaico. Pero si uno atiende, y esto una conversación que tuve con el ya fallecido historiador Franklin Pease, si uno atiende
por ejemplo, los primeros 16 capítulos del libro quinto, ¿no? De los comentarios reales, que son los de la descripción del sistema económico y administrativo incaico, ¿no? Cómo se cobraba tributo, cómo se pagaba con la mita al Estado incaico a través del servicio personal o del trabajo, ¿no? Propiamente dicho, nunca en moneda o metales. La descripción del Inca es una de las más exactas, comparando con otros autores, ¿no? Ya se ha comprobado que en efecto el sistema económico que describe el Inca Garcilaso de la administración cusqueña era sin duda muy semejante a lo que la realidad nos puede decir. Entonces, hay cosas en las que el Inca es imbatible, ¿no? Hay cosas en las que el Inca es más exacto, es más riguroso que muchos cronistas. Otras quizás no. Su sistema religioso, por ejemplo, ha sido muy debatido, en efecto, ¿no? Él dice, los incas solo creían en un dios invisible, Pachacamac. Bueno, Pachacamac era un dios sin duda venerado por los incas, pero es curioso que si uno hace un poco de investigación arqueológica y etnográfica, Pachacamac parece haber sido el dios de preferencia de su rama familiar, ¿no? De la panaca de Tupac Yupanqui. Entonces, ¿está inventando, no está inventando, está idealizando, no está idealizando? Bueno, le conviene porque cuanto más se parezca a la religión incaica, a la religión cristiana, va a lograr más simpatías en España, ¿no? Entre sus lectores. Pero eso no quita que haya una base de verdad, ¿no? Hasta cierto punto. En fin, no quiero entrar ya en los detalles del sistema religioso, pero yo diría, para ponerlo en una balanza justa, el Inca tiene los mismos defectos y las mismas virtudes de todos los cronistas de la época, pero con la salvedad de que al provenir de la matriz incaica, al ser quechua hablante, al haber vivido 20 años en el Cusco y haber visto lo que todavía quedaba del imperio incaico, tiene una información de primera mano privilegiada, ¿no? Superior a la de muchos cronistas. Pues Antonio, ¿qué pasa con César Vallejo, ¿no? César Vallejo, de Santiago de Chuco a Trujillo y de Trujillo a Lima, y en esa época él hace Trilce, ¿no? Y este poemario conecta directamente con las vanguardias europeas, ¿no? Entonces, es como si la migración después de Vallejo a París fuera un correlato, ¿no? De lo que está él escribiendo, ¿no? Lo que está trabajando literariamente, ¿no? Pero después Vallejo no regresa más. Así es. Bueno, has mencionado un caso importantísimo de la relación entre literatura y migración, ¿no? Vallejo es otro de los grandes migrantes de nuestros escritores mayores, ¿no? Hemos hablado de Inca Garcilaso, he mencionado brevemente a Arguedas, los dos migrantes. Vallejo es el tercer gran migrante de nuestra literatura. En efecto, Trilce es producto del choque entre su experiencia personal, que como sabemos es una experiencia dolorosa. Él migra de Santiago de Chuco a Trujillo, de Trujillo a Lima, se entera de la muerte de su madre el 8 de agosto de 1918, tiene una tremenda decepción amorosa con Otilia en 1919, luego lo meten a la cárcel injustamente por 112 días entre 1920 y 1921, y en esos meses empieza a escribir Trilce. La experiencia personal, junto con la posibilidad del lenguaje que ofrece la vanguardia, que él empieza a asimilar muy temprano a través de revistas españolas como la revista Cervantes, por ejemplo, o las traducciones de la poesía simbolista de Mallarmé, y los primeros intentos de la poesía creacionista, se da cuenta Vallejo de que para expresar esta nueva experiencia, ¿no? Dolorosa, radical, tremendamente divisiva de la psique moderna, necesita un lenguaje nuevo, ¿no? Necesita un lenguaje también radical, también diferente, que va a ser el lenguaje de Trilce. Es una obra inédita en el sentido de que no se había escrito así antes en la poesía peruana y en la poesía latinoamericana, habría que decir. Entonces Vallejo, a partir de su experiencia migratoria personal, decide ensayar un tipo de migración verbal, que es la configuración de un poemario muy diferente, ¿no? Como Vallejo mismo dice, un poemario que sintetiza su absoluta libertad creativa.
Y esa libertad creativa pasa por romper con los moldes de la escuela modernista, del estilo que el propio Vallejo había practicado en los Heraldos Negros, para manifestar una expresión que puede a veces parecer ininteligible, absurda, irracional, como se ha dicho, pero que es altamente genuina en cuanto a la forma como se sitúa el individuo, en este caso el poeta Vallejo, frente a una modernidad frustrada, una modernidad llena de injusticias, una modernidad en la que él en carne propia vivió, ¿no? La explotación, por ejemplo, cuando trabajó de tesorero en una hacienda azucarera, cuando viajó por la sierra peruana. Y luego ya viene la gran migración a partir de 1923, luego de haber publicado 4 libros, ¿no? Los Heraldos Negros, Trilce y 2 libros de narrativa, Escalas y Fabla Salvaje, se va a Europa, ¿no? Se va a París, nunca vuelve en efecto. Pero esa otra gran migración transatlántica también determina cambios en su estilo, porque incluye ya en Poemas Humanos y España parte de este cáliz la asimilación del legado marxista, ¿no? Del horizonte comunista que lo va a caracterizar hasta el final de su vida. Entonces, las distintas migraciones de Vallejo determinan su lenguaje. En efecto, Trilce es uno de los grandes ejemplos de esa experiencia. Pues Antonio, se nos va acabando el tiempo del programa. Quisiera hacerte una última pregunta sobre el hecho de que, así como pasa en otras literaturas nacionales, en el caso del Perú, muchos de los títulos más simbólicos o emblemáticos de nuestra literatura, algunos de ellos han escrito en el exterior, ¿no? Y, por ejemplo, El mundo Sánchez de Ajenos, escrito en Chile, los trabajos de Price, de Julio Ramón Ribeiro, obviamente Mario Vargas Llosa, y otros escritores, ¿no? Que escriben sobre el Perú desde el extranjero, ¿no? Y muchos en situación migratoria. Así es. Has apuntado una verdad muy importante de la literatura peruana. Gran parte de la literatura peruana más canónica, más consagrada, se escribe afuera. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchos escritores, razones personales, pero también razones económicas, políticas, tienen que salir del Perú. Es una doble necesidad, la necesidad material de buscar mejores condiciones de vida, pero también la necesidad intelectual, cultural, de, como tú mencionabas, salir hacia afuera, alimentarse de otras culturas para poder mirar el Perú desde afuera con otros ojos, ¿no? Ver cosas que a veces no se llegan a ver. Cuando uno está dentro del bosque, ve el árbol. Cuando uno sale del bosque, ve el conjunto de árboles. Puede perderse algunos detalles, sin duda. Es importantísimo tener un pie siempre en el Perú. Y eso, menos mal, lo facilita ahora la fluidez de los viajes, el teléfono, la internet, etcétera, ¿no? El flujo de información. Pero antes no, antes era más difícil. Entonces Vallejo, por ejemplo, ¿no? O Linca Garcilaso, escriben sus grandes obras o parte de sus grandes obras afuera. Bueno, en el caso de Linca Garcilaso escribe todo afuera, ¿no? Pero, como mencionado, Rosa, Arguedas, curiosamente, sale al extranjero un par de veces, sale a España, sale a Cuba, pero escribe casi toda su obra en el Perú. Eso no lo exime de ser un autor migrante, porque como sabemos, él era andahuaylino y escribe desde Lima y ve su sierra querida, su sierra natal, desde la capital. Entonces, es también un migrante, ¿no? Un migrante interno, podríamos decir, y acusa recibo del fenómeno migratorio por excelencia en Chimbote, ¿no? En su última novela, El zorro de arriba y el zorro de abajo. Entonces, en efecto, ¿no? Estoy completamente de acuerdo contigo en que una gran parte de nuestra mejor literatura se escribe desde la condición de la migración. Pues Antonio, muchas gracias. Para todos los amigos que nos siguen en la quincena, hemos tenido a José Antonio Mazzotti, profesor, académico, poeta, crítico literario, escritor, con nosotros para tratar este tema de la relación entre literatura peruana y migración. Nuevamente, José Antonio, nos ha parecido, estamos muy agradecidos con que hayas visitado esta quincena, hayas venido a asistir a nuestra convocatoria, y te dejo un mensaje de despedida
todos los amigos de la Quincena Cultural Quipos Zurich 2021? Bueno, lo primero, agradecer nuevamente a José Zapata por esta amable invitación, al público que me ha escuchado durante esta hora de charla y preguntas, y darles un abrazo de aliento, imitando al Inca Garcilaso, ¿no? A mis compatriotas, paisanos, ¿no? Y hermanos que viven en el extranjero. Todos sabemos lo que eso significa. El dolor de la nostalgia va a estar siempre ahí, pero uno puede vencer la nostalgia, enriquecerla, precisamente pensando en el Perú, siempre desde otra mirada, porque eso es lo que se necesita, ¿no? Nuevas miradas, nuevas perspectivas, creatividad, para ayudar entre todos a superar nuestros problemas locales y de los peruanos afuera también. Muchas gracias. Ok, José Antonio, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Nos vemos.